Buenos días. Volvemos a tener que fijarnos de nuevo en el Alacrana hoy, señora Valenciano. Hoy publica el diario El Mundo una entrevista con uno de los secuestradores que está allí, quiero decir que está al pie del secuestro, y ese secuestrador afirma que el gobierno español va a pagar el rescate entre hoy y mañana. Sabemos también que la Audiencia Nacional, el juez Pedraz, ha decidido seguir adelante con el proceso a los dos piratas que tenemos aquí y que la Fiscalía no ha pedido penas por el delito de asociación ilícita, que era algo que sí se esperaba que se hiciera. En casos como el de la Alacrana, ¿la justicia debe amoldarse a las circunstancias? Bueno, en casos como el Alacrana, como en muchos otros casos de secuestro, no en el mar, también en tierra, hay que utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho, digo bien, para conseguir el objetivo fundamental, que es liberar en este caso a los pescadores. Eso es lo que hacen los países serios, y el nuestro debe comportarse igual, como un país serio que es, dejar de lucubrar probablemente, dejar de jugar con las palabras, con las afirmaciones, para permitir que aquellos que están trabajando en el objetivo prioritario, que es lograr la liberación de nuestros compatriotas, lo consigan. Eso es lo que España está haciendo, lo que lleva haciendo desde el primer momento y lo que hacen los países serios, las oposiciones serias y los tribunales serios de los países democráticos. Le preguntaba esto porque sí existe una cierta sensación, yo no sé propiciada si por algo o por lo que es la pura realidad, de que se está utilizando la justicia de alguna manera para conseguir quedar bien con todo el mundo, es decir, para conseguir que los secuestradores consigan lo suyo y al mismo tiempo que no parezca que la justicia se está saltando la legalidad. La justicia no se saltará la legalidad, es casi una contradicción en los términos. Los fiscales y los jueces cumplirán con su papel dentro de las posibilidades y las opciones que la propia justicia nos ofrece. La justicia no es una regla exacta como las matemáticas, no es una ciencia exacta como las matemáticas. La justicia permite atender a situaciones de necesidad y en esa estrategia y con ese objetivo está trabajando tanto la justicia, insisto, como el propio gobierno. Y yo creo que todos somos conscientes de que la situación es complicada, de que nos enfrentamos al chantaje de unos desalmados y que lo importante es fortalecer a aquellos que tienen la posibilidad de lograr esa liberación. Eso es también lo que nos han pedido las familias y yo creo que toda la sociedad española ha comprendido que hay que hablar menos y esperar un desenlace positivo lo antes posible también. El embajador en España del Reino Unido hace una semana decía que no es política de su gobierno pagar a los piratas, porque al final lo que se hace es estar reforzando la piratería. Eso también es una opinión extendida dentro de España, a pesar de que se quiera, por supuesto, que vuelvan los secuestrados, lógicamente. No sé, no parece que se está dando demasiada sensación de ir al retortero de lo que marcan los piratas. No, yo creo que no. Yo creo que esa sensación puede producirse si nos dedicamos a elucubrar, digo, a aquellos que no tenemos demasiada idea de cómo se están produciendo las cosas, sobre qué creemos que puede estar sucediendo, qué creemos que debería suceder. Estos son cosas muy serias y hay personas muy expertas trabajando en esta liberación. Y por lo tanto yo creo que aunque no nos guste, porque somos muy dados los españoles y españolas a hablar y hablar y hablar de cosas de las que tenemos poca información, en este caso, y tratándose de la seguridad de compatriotas, es mejor que tengamos un poco de paciencia y mantengamos un silencio prudente y dejemos trabajar al gobierno, a los expertos y a los tribunales. Sí, paciencia y prudencia, pero Eli decía al principio de la entrevista, ¿no?, que hoy un periódico, creo que es El Mundo, bueno, pues da casi como seguro que hoy podría pagarse el rescate, que mañana el barco podría ser liberado. ¿Usted tiene alguna última noticia? ¿Ha hablado con exteriores? ¿Le han comunicado algo? Yo no tengo ninguna noticia, pero además, aunque la tuviera, no la daría, porque creo que además las últimas horas, los últimos momentos de un secuestro, según nos dicen los expertos, insisto, no solo en secuestros del mar, también en los secuestros que desgraciadamente en España conocemos, las últimas horas son muy importantes. Y yo creo que nada que contribuya a enturbiar el posible desenlace positivo debe ser abordado. Desde luego no lo será por mí, ¿no? Sí, perdónale un momentito porque sí quiero hacer otra pregunta que se refiere al gobierno y salvando las distancias de lo que fue el Prestige, de lo que está haciendo este caso. ¿Cree usted que el secuestro de la Alacrana pasará factura al gobierno socialista?
Pues no lo sé. Yo creo que los gobiernos están obligados a resolver los problemas que se plantean en el momento en el que se plantean y que tienen que tratar de ser lo más eficaces posibles. Y me consta la cantidad de horas y de esfuerzos que el Gobierno de España ha dedicado a este asunto. Ya veremos, ¿no? Todo esto se debe juzgar con un poco de margen. Lo que no tiene ningún sentido es haber estado durante 30 y tantos días señalando al Gobierno cuando el Gobierno estaba trabajando intensamente por ello. Eso es lo que nosotros en un momento dado pedimos que se detuviera, ¿no? Que esperáramos un momento, que las críticas se hicieran en todo caso después, porque el objetivo fundamental era acabar con esto cuanto antes. Ya, usted menciona otros secuestros, y en España evidentemente ha habido otros secuestros, por ejemplo de ETA, el de Ortega Lara, estuvo 500 y pico días en un zulo y jamás se planteó el gobierno pagar un rescate a ETA, se planteó la liberación de Ortega Lara por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como se produjo. Aquí, sin embargo, parece ser que se ha renunciado a cualquier intervención para rescatar a las personas que hay en el barco y desde el primer momento se ha roto una política que siempre ha mantenido el Estado español, que es la de firmeza ante el chantaje de los terroristas o de los piratas en este caso, ¿no? Yo creo que la firmeza ante el chantaje nadie ha renunciado a ella y desde luego no es el Gobierno quien va a pagar el rescate, ¿no? Otra cosa es que lo que sucede en ese mar permanentemente, ¿no? Desde hace ya casi 2 años se desarrolla, digamos, hay una pauta de comportamiento de los distintos grupos de piratas que actúan y también de las personas que intervienen en las negociaciones para las liberaciones, que dicen que no ha habido ningún secuestro que se haya resuelto bien produciendo un ataque contra los piratas, ¿no? Es decir, que es muy peligroso disparar o entrar a asalto en un barco de este tipo, que es muy peligroso y que por lo tanto el protocolo, por llamarlo de alguna manera, que los distintos países europeos y otros, porque allí no solamente está la Unión Europea, hay países del mundo entero, ¿no? Que se sigue no es un protocolo, desde luego, de asalto al barco que ha sido secuestrado, porque eso sería probablemente mucho más peligroso. Sí, dado que el día 1 de enero España asume la presidencia de la Unión Europea, puede ser un buen momento para plantear, bueno, que haya una política común europea frente a estos casos de secuestro, porque ojalá este secuestro se solucione lo antes posible, a ser posible hoy mismo, pero es evidente que puede haber otros secuestros cualquier día de estos y que esto va a seguir y que bueno, ese mar puede convertirse en un campo de batalla. Sí, sin duda lo habrá, de hecho lo ha habido, ¿no? Esta operación Atalanta de la que estamos escuchando hablar últimamente es una pero se ha demostrado insuficiente, por otra parte, es ¿no? que seguramente es bastante difícil, por no decir imposible, cubrir con total seguridad ese mar. Estamos hablando de un mar que es 7 veces este país, ¿no? Por lo tanto, probablemente no existe la seguridad completa en esa zona del mar desde el punto de vista solo de la vigilancia o de la supervisión militar, ¿no? Probablemente hay que hacer muchísimas otras cosas, que es de las que estamos hablando. De hecho, hoy hay una reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea en la que probablemente se va a abordar cómo sellar o cómo vigilar los puertos de esa costa. Hay muchas otras acciones que emprender. También hay que formar a los cuerpos de seguridad o a la policía somalí para que tenga alguna posibilidad de detener a los piratas cuando llegan a tierra. Probablemente hay que desplegar una estrategia mucho más compleja. Se está empezando a luchar contra la piratería de verdad en esa zona del mundo y España ha sido impulsora de las medidas que en este momento la Unión Europea ha adoptado, la Unión Europea, la OTAN, pero ahí está Rusia, ahí está India. Es decir, es un problema que yo creo que hay que abordar no solo desde el punto de vista de la Unión, sino de la comunidad internacional en su conjunto. Pero probablemente la seguridad completa en un mar así, desde la vigilancia del propio mar, no sea nunca suficiente. Ya que hablamos de la presidencia española de la Unión Europea, en unas horas creo se va a firmar un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista por el cual los dos partidos se van a comprometer a trabajar juntos durante ese tiempo que vaya a durar la presidencia española. ¿Vamos a vivir unos cuantos meses de paz política, señora Valenciano? ¿En qué va a afectar ese acuerdo?